Nutrición con Mikey Diet, episodio 113. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando. Y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Os recuerdo que podéis entrar en mi web mikeydiet.com, mykdiet.com, y allí, aparte de todo el contenido que voy subiendo, tenéis vuestra plataforma, esa plataforma en la que voy a acompañaros paso a paso en vuestro cambio, en vuestros objetivos y en el que os resolveré todas las dudas y os ayudaré en todo lo que pueda para ello. Además, tenéis acceso a un montón de cursos que van a facilitar este proceso y vais a poder generar vuestros propios menús para tenerlos siempre accesibles. Y recordad que podéis poneros en contacto conmigo para lo que necesitéis a través de mikeydiet.com/contacto. Y bueno, ya estamos aquí un lunes más, un lunes con mucha energía, con muchas ganas, muchas personas empezando su cambio, porque como buen lunes la gente empieza su cambio, y entonces os deseo toda la suerte del mundo. Ya estamos a día 7 de octubre de 2019. Ojo al dato, 7 de octubre de 2019. ¿Cómo va pasando el tiempo? Parece que ya se va alejando ese verano que teníamos aún, como el sabor del verano, ¿verdad? Que teníamos aún en la boca. Se va acercando encima la Navidad, ese momento tan peligroso en el que solemos ganar unos kilitos de más. Pero, por supuesto, si todo el año seguís una alimentación, unos hábitos de vida saludables, no hay de qué preocuparse. Y bueno, ya sin más dilación, ¿de qué vamos a hablar hoy en nuestro Desmontando? Pues hoy vamos a desmontar la sal rosa del Himalaya, efectivamente, la sal rosa del Himalaya. Porque, ¿de verdad es buena esta sal? ¿Es mejor que la sal común? ¿Para qué podría servir si es que realmente sirve? Pues vamos a ponernos a responder a estas preguntas. Porque sí es verdad que la sal rosa del Himalaya ha entrado ya hace unos años en nuestras vidas como algo supuestamente maravilloso, con algo que supuestamente tenía multitud de propiedades y cada vez se ha afianzado más en muchas casas y mucha gente ha abandonado la sal común para tomar esta supuesta maravillosa y magnífica sal rosa del Himalaya. Y de hecho, no nos vamos a meter tampoco en qué es la sal rosa del Himalaya, pero bueno, sabemos que simplemente es un tipo de sal mineral, ¿de acuerdo? Que se suele encontrar en las montañas de Pakistán. Pero bueno, no vamos a detenernos en esto porque no vamos a contar la historia de la sal, cuando lo que nos interesa es saber si es buena, si no es buena y desmontar realmente esta sal. Entonces, ¿qué diferencias tiene con la sal común? Porque si es verdad que si te pones a buscar información, en muchos sitios lo que verás es que contiene hasta 84 elementos minerales y oligoelementos maravillosos que no tiene la sal común y que supuestamente esta gran variedad de elementos añadidos podría ayudar en un montón de patologías. A ver, para empezar, si tuviese realmente estos supuestos 84 elementos, estos 84 que además dicen que la mayoría minerales, ya iríamos por mal camino porque muchos de ellos llegarían a ser hasta tóxicos o no tendrían ningún efecto en nuestro organismo. Pero bueno, y también teniendo en cuenta 84 supuestos elementos, estamos hablando de que con tantos elementos la cantidad de cada uno de ellos sería muy baja. Pero bueno, ¿realmente qué pasa con esto? Pues que cuando se empieza a vender algo como esto, cuando se dice que tiene tantos elementos distintivos, pues lo que se puede hacer perfectamente es un análisis químico. Y esto ya lo han hecho algunas organizaciones, algunas universidades, sobre todo en Alemania se hizo, y que comprobaron que efectivamente no tiene esos 84 elementos, sino que tiene nada más y nada menos que 10 elementos. ¿De acuerdo? Es decir, ya acabamos de bajar esos 84 elementos a 10 únicos elementos. Entonces, al final, realmente, la única diferencia que encontraríamos real con la sal común, teniendo en cuenta que estos 10 elementos están en cantidades muy pequeñas, es su color.
Y además su color no es debido a estos elementos ni nada, no. Su color es debido al proceso de elaboración que sufre este tipo de sal y que mediante una reacción química se produce ese color rosado. Es decir, que ni siquiera el color rosado nos está indicando que realmente sea algo especial. Por supuesto, es muy llamativo, es algo que no estamos acostumbrados a ver porque estamos acostumbrados a la sal común, pero no quiere decir que tenga nada que sea extra, nada que sea más maravilloso que otra cosa. Pero claro, ¿podemos decir que realmente sea más perjudicial que la sal común? A ver, realmente no podemos hacerlo, ya que es prácticamente lo mismo, por lo que al final es igual de perjudicial en exceso que puede ser la sal común. Por lo que incluso realmente, aunque cambiásemos de sal común a esta, tendríamos que tener el mismo cuidado en consumir un exceso, ¿vale? Es decir, que al final no deja de ser sal, no deja de tener un contenido en sodio muy alto y no deja de ser un elemento que tenemos que utilizar, pero con cabeza, sin excedernos. Para lo que sí es muy seguro es que va a ser perjudicial para tu bolsillo, porque es muchísimo más cara que la sal común. Entonces, en ese sentido, al final estás comprando algo más caro simplemente porque sea rosa. Que ojo, si lo estás comprando porque es rosa y te gusta el color rosa, pues bueno, podría ser una opción. Pero claro, hay más cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Hay algo que no he podido comprobar 100%, por lo que realmente ni siquiera lo voy a dejar escrito en el artículo, solo lo voy a comentar aquí en el podcast, y es el hecho de que realmente parece ser que alguno de los elementos que tiene esta sal podría ser incluso un poco perjudicial o tóxico. Pero no sé hasta qué punto realmente es cierto o simplemente es porque muchas veces cuando intentamos atacar algo, digamos que exageramos un poco alguno de sus elementos. Entonces, en ese sentido no puedo comprobarlo 100%, no he encontrado ninguna fuente fidedigna con la cual os pueda decir sí, tiene este elemento que es perjudicial, pero bueno, hay que tener también ojo con este tipo de cosas. Y otro de los problemas, que tampoco voy a escribir en el artículo, pero que es el efecto talismán, ¿de acuerdo? El efecto talismán, he hablado ya de él en alguna ocasión, y lo que quiere decir es que realmente cuando creemos que algo es más saludable tendemos a consumirlo en mayor cantidad. Como lo consumimos en mayor cantidad, no solo en mayor cantidad, sino que todo lo demás lo hacemos peor. Entonces, si estamos consumiendo más cantidad de sal, porque al ser la sal rosa del Himalaya creemos que es mejor, y encima no nos estamos preocupando de otros aspectos negativos que pueden tener nuestros hábitos, puede que estemos empeorando más que mejorando. Por eso también mucho cuidado con este efecto talismán. Y por último, hay otra cosa que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, y ya es acerca del tipo de sal que deberíamos estar tomando. Pero bueno, sigamos con el tema de la sal rosa. ¿No es interesante nada de su valor nutricional? A ver, vamos a pensar su valor nutricional, ¿vale? Y vamos a hacer ciertos cálculos para entender realmente si puede ser o realmente no es interesante. Al final su contenido nutricional es un 95-96% de cloruro sódico, prácticamente la misma cantidad que la sal común, es decir, en porcentaje de sal es prácticamente lo mismo, por lo que realmente con esto no podemos decir que vaya a ser mejor porque tenga un poquito menos de cantidad, porque la cantidad de menos que tiene es tan ínfima que no se notaría. Pero bueno, no solamente vamos a tener en cuenta el cloruro sódico, vamos a ver esos supuestos elementos que aparecen en mayor cantidad y que podrían ser interesantes. Entonces, en 100 gramos de sal rosa del Himalaya, lo que tenemos son 140 miligramos de calcio, 15 miligramos de magnesio y 2,5 miligramos de hierro. Luego tenemos algunos elementos traza que son en cantidades tan pequeñas que es que ni siquiera los voy a comentar porque es absurdo. Y solo con estos tres, que podríamos decir que son los mayoritarios, vais a entender realmente lo que quiero explicaros. Entonces, nos quedamos con que 100 gramos de sal rosa tienen 140 miligramos de calcio, 15 miligramos de magnesio y 2,5 miligramos de hierro. Claro, yo os digo estas cantidades y me decís, pues muy bien, realmente si no conocéis acerca de las cantidades de los distintos minerales vais a decir, ¿y con esto qué me estás queriendo decir? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es compararlo con la sal común.
¿vale? La sal común tiene en 100 gramos de sal común tiene 29 miligramos de calcio, 0,2 miligramos de hierro y 1 miligramo de magnesio. Vale, vamos a comparar. La sal rosa, 140 miligramos de calcio. La sal común, 29 miligramos de calcio. Efectivamente, por lo que vemos, tiene mayor cantidad de calcio, bastante mayor. Magnesio. La sal rosa tiene 15 miligramos de magnesio. La sal común lo que tiene son 0,2 miligramos de... No, espera, perdona, 1 miligramo de magnesio. Entonces, ¿de aquí qué podemos sacar? Pues que efectivamente tiene mayor cantidad de magnesio. Si nos vamos al hierro, lo que observamos son 2,5 miligramos de hierro en la sal rosa y 0,2 miligramos de hierro en la sal común. Es decir, también tiene bastante más cantidad de hierro. Muy bien, si lo vemos de esta manera, podemos decir que efectivamente tiene mayor cantidad de ciertos minerales. De hecho, yo, si ahora mismo quisiese vendéroslo, lo que os diría es: contiene 5 veces la cantidad de calcio que la sal común, 15 veces más cantidad de magnesio y 12 veces más cantidad de hierro. Claro, al escuchar esto, lo normal es pensar: Dios mío, sí es mucho mejor que la sal común. Pero vamos a intentar ir un poquito más a fondo. Vamos a ver las cantidades diarias recomendadas de cada uno de estos minerales para entenderlo bien. Empecemos por los 140 miligramos de calcio, ¿vale? Las recomendaciones son de 1000 miligramos. Bueno, 1000 miligramos, pero también es discutible lo de las cantidades de calcio, pero bueno, este podcast no trata de esa parte, así que vamos a poner la de 1000 miligramos. Estamos hablando de que nos proporciona un 14% de la cantidad diaria recomendada. Luego vamos a pasar al magnesio. El magnesio, 15 miligramos de magnesio en la sal rosa, y la recomendación es de 300 miligramos. Entonces estamos hablando de un 5% de la cantidad diaria recomendada. Y esos 2,5 miligramos de hierro en la sal rosa, sabiendo que las recomendaciones son de 10 miligramos, estamos hablando de un 25% de la cantidad diaria recomendada. Por lo que tenemos un 14% de la cantidad de calcio, un 5% de la cantidad de magnesio y un 25% de la cantidad de hierro. ¿Qué ocurre? Que seguramente, incluso viéndolo de esta forma, seguís pensando: oye, pues no está mal, es decir, tiene unos porcentajes bastante interesantes de estos minerales. Entonces, claro, yo podría seguir utilizando estos datos para venderlo. Realmente os estoy mostrando todo esto para que veáis lo fácil que es manipular datos dando datos reales. Yo con esto os podría perfectamente decir que no es nada mala la sal rosa del Himalaya porque te proporciona bastantes cantidades de la cantidad diaria recomendada. Que sí, por supuesto, con otros alimentos podemos llegar perfectamente a estas cantidades, pero con esto ya os lo puedo vender de una forma un poquito más fácil. Y lo que quiero es que seáis capaces la próxima vez que escuchéis estas cosas, aunque no sea de la sal rosa, sino de otros alimentos, entendáis realmente si lo que os están diciendo tiene sentido o no. Porque tened en cuenta que estábamos hablando desde el principio de 100 gramos de sal rosa del Himalaya. Y por supuesto, nadie debería tomar 100 gramos de sal de forma diaria. De hecho, ni siquiera sé si es posible o directamente enfermarías. Es que 100 gramos de sal en un día probablemente tendrías algún problema antes de llegar a tomarlos. Entonces, vamos a basarnos en las recomendaciones máximas de sal. Y ojo, que estoy hablando de la máxima, ¿vale? La máxima que deberíamos tomar a diario es 5 gramos de sal. Solo 5 gramos de sal y habíamos estado hablando de 100. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora todos los datos que os había estado dando con lo que os podría haber vendido la sal rosa, vamos a dividirlo entre 20. ¿Qué tenemos? Tenemos 140 de calcio dividido entre 20 nos da 7 miligramos de calcio. 15 de magnesio entre 20 nos da 0,75 miligramos de magnesio. Y 2,5 de hierro entre 20 nos da 0,125 miligramos de hierro. Muy bien. ¿Y esto en qué se traducen las cantidades diarias? Bueno, pues el calcio. 7 miligramos de calcio es un 0,7% de la cantidad diaria recomendada. Luego nos vamos al magnesio.
0,75 miligramos es un 0,25% de la cantidad diaria recomendada. Y ahora nos vamos al hierro. 0,125 miligramos de hierro es 1,25% de la cantidad diaria recomendada. Estamos hablando de un 0,7, un 0,25 y un 1,25% de la cantidad diaria recomendada, tomando el máximo de sal. Como veis, al final, estos números son absurdamente pequeños para poder atribuir ningún efecto beneficioso a la sal rosa del Himalaya. Estamos hablando de cantidades del 1% o menos. Al final, cualquier otro alimento va a proporcionaros estos minerales sin ningún problema y no va a ayudar que tomemos este tipo de sal. Pero claro, ya os había comentado antes que había algo que nos faltaba por decir, y es si realmente sería recomendable tomar este tipo de sal antes que tomar otro tipo de sal. Y aquí es donde quería llegar, porque efectivamente sí que existe este aspecto, porque aunque decidiésemos cambiarnos a esta sal, yo personalmente os lo desaconsejaría. ¿Pero por qué? Por el yodo. ¿Y a qué me estoy refiriendo con el yodo? Pues que efectivamente en la actualidad tenemos una deficiencia bastante elevada de yodo. Y por esta razón es muy importante que intentemos consumir yodo diariamente de alguna manera. Y aquí es donde aparece la sal yodada. Porque efectivamente esta sal yodada nos proporciona la cantidad de yodo que necesitamos. Y de esta manera, esa deficiencia, en caso de que existiese en tu caso individual, quedaría controlada. Por eso tampoco recomendaría, aunque sea por el color que nos apasiona, el cambiarnos a este tipo de sal. De hecho, si actualmente consumes sal común, también te recomiendo que la cambies directamente por sal yodada. A ver, no me quiero meter a hablar acerca de por qué la sal yodada, del yodo y demás, así que escribiré un artículo si os interesa, escribidme en los comentarios o poneros en contacto conmigo si creéis que os interesa que hable de ello, y hablo acerca del yodo, porque deberíamos tomar la sal yodada y demás. Pero como recomendación general y para no alargar mucho más esto, yo os recomiendo que cambiéis directamente a ese tipo de sal. ¿Y existe algún estudio al respecto relacionado con la sal rosa del Himalaya? Pues sinceramente, tras una búsqueda bastante intensa acerca de algún estudio, he llegado a buscar hasta en Google Académico, que lo odio, es decir, no me gusta buscar en Google Académico porque en general salen muchos estudios con muy poca validez y que no sé ni de dónde han salido, pero incluso buscando ahí no he podido comprobar ningún estudio que observe un efecto beneficioso sobre la sal rosa del Himalaya. Y lo único que se puede encontrar es acerca de su valor nutricional, como ya hemos comentado. Al final es lógico que no se estudie porque realmente conociendo ese valor nutricional es absurdo el que intentemos hacer un estudio controlado que compruebe sus efectos beneficiosos. Porque al final un consumo alto de sal va a ser más perjudicial que beneficioso, al igual que ocurriría con la sal común. Entonces, ¿qué ocurre? En resumen, la sal rosa del Himalaya no deja de ser sal común, con algunas pequeñas y poco interesantes diferencias. Es preferible que nos preocupemos antes por otras cosas relacionadas con nuestra alimentación y evitemos caer en la tentación de creer que estas pequeñas cosas que nos van vendiendo son reales. Al final sería mucho más interesante empezar a consumir sal yodada y no preocuparnos por estos tipos de sales o por estos productos que van vendiendo a los que se le atribuyen tantos efectos beneficiosos. Porque además, como os he podido demostrar, es muy fácil venderlos incluso con datos reales, siempre dejándose en recámara ese punto, como hemos hecho nosotros ya con el tema de las cantidades diarias recomendadas, y de esta manera hacer que la gente se crea que realmente es beneficioso. Así que bueno, nada más. Para acabar, os agradezco que podáis ponerme vuestras reseñas y 5 estrellitas en iTunes, vuestros comentarios y me gusta en ebooks y por supuesto que me sigáis en mi canal de YouTube si lo estáis escuchando a través de ese medio. Y como siempre os digo, ha sido un placer estar un día más con vosotras y con vosotros. Muchas gracias
por haber estado un día más haciéndome compañía y nos escuchamos mañana en el siguiente podcast con más y mejor. ¡Hasta luego!